Buenas tardes, soy Julio Fernández Baráibar y a partir de hoy, de esta tarde del 31 de diciembre de 2018, lo voy a acompañar todas las tardes con un panorama de noticias de lo que ha pasado de importante en el país y en el mundo. Noticias 3.0 se llama nuestro espacio y estamos y vamos a estar todo el 2019 aquí en Gen TV, acompañándolo con información, con entrevistas, con datos de la economía, con datos de la política, con lo que pasa en la sociedad argentina y con los hechos más importantes que ocurren en el mundo y que pueden y seguramente van a influir en nuestro país. En este programa de apertura, en este programa de iniciación, hemos preparado un compilado de noticias de los hechos que a nuestro entender han resultado los más importantes, los más trascendentes en el mundo y en la Argentina. El año 2018 se inició con un importante viaje del argentino quizás más importante, valga la redundancia, del mundo, que es el Papa Francisco. En esa oportunidad, a partir del 15 de enero de este año, el Papa Francisco viajó a Perú y a Chile. En ambos países tuvo una importantísima recepción. Perú juntó a millones de peruanos para recibirlo en cada una de sus manifestaciones públicas y de la misma manera en Chile, y en ambos países se comunicó, se entrevistó y tomó contacto espiritual y personal con pueblos indígenas, con representantes de los pueblos indígenas americanos. 2 meses después comenzó una especie de telenovela muy interesante que, como las mejores telenovelas, ha tenido un final feliz. Se anuncia en el mes de marzo que en mayo se van a encontrar el presidente Trump junto al presidente Kim Jong-un de Corea del Norte. Ustedes saben que ha sido tradicional la disputa, la tensión existente entre los Estados Unidos y Corea del Norte como resultado de lo que se conoce como la Guerra de Corea, hecho que durante 3 o 4 años en la década del 50 del siglo pasado produjo enormes desastres, enormes pérdidas de vidas humanas, enormes costos económicos al pueblo coreano, y que terminó con la división de Corea del Norte y Corea del Sur. Bien, en ese mundo de permanentes amenazas y agresiones entre coreanos del norte y Estados Unidos, aparece un mensaje diciendo que se van a entrevistar Trump con Kim Jong-un. Pocos meses después se produce el hecho quizá más importante de toda esta historia, que es que el presidente de Corea del Sur visita Corea del Norte, entra en Corea del Norte y se encuentra con el presidente de este último país y se inicia un periodo de pacificación sorprendente en esa área tan estratégica que es la península coreana. Otro hecho fundamental en la política internacional fue algo que ocurrió en el mes de marzo también, pero en China, en la República Popular de China. Hasta ese momento el presidente chino tenía un periodo de mandato de 5 años y podía ser reelecto una vez. A partir de esta decisión tomada por la Asamblea Popular de la República Popular de China, el presidente, cualquiera él sea, y en este caso es Xi Jinping, podrá ser reelecto indefinidamente. Esto tiene mucha importancia, puesto que asegura y estabiliza la política que pueda llevar adelante China Popular en los próximos 15 o 20 años. Es decir, el horizonte de la política china es un horizonte que es predecible y con políticas a largo plazo. Algo parecido ocurrió en el mes de marzo también, con el otro gran jugador de la política internacional, que es la República Federal de Rusia, o la Federación Rusa, donde fue reelecto el presidente Vladimir Putin, lo que también
trajo tranquilidad y estabilidad a la política internacional, volviéndose esta, en cierta manera y relativamente, más previsible. En marzo también hubo un hecho que tuvo una repercusión muy grande, un hecho dramático de una enorme repercusión. El asesinato de Marielle Franco. Marielle Franco era una vereadora, como se dice en portugués, una concejal del estado de la ciudad de Río de Janeiro, feminista, luchadora por los derechos de las mujeres y por los derechos de los afro-brasileños, una mujer vinculada a la lucha social de las favelas, que fue sorprendida en la calle, en su auto, por 3 individuos, seguramente sicarios, que la mataron a sangre fría junto con su chofer. Lo importante de esto fue que se produjo una gigantesca manifestación, una gigantesca movilización en repudio a la muerte y al asesinato de Marielle Franco en todo el Brasil. Otro hecho en América Latina, acusado y acosado por estas acusaciones de corrupción, renuncia el presidente Kuczynski del Perú. En ese momento ya empieza a surgir en América Latina el tema de la corrupción vinculada a la empresa brasileña Odebrecht, que es la principal empresa de origen brasileño en el mundo y que opera en todas partes, es una especie de multinacional brasileña. En abril, otra noticia conmueve la política latinoamericana y obviamente la política de Brasil. En el medio de la campaña electoral, cuando se presenta como el candidato con más posibilidades de ganar las elecciones, es detenido, puesto en prisión, Lula da Silva, el expresidente brasileño, acusado también en un confuso, oscuro y raro proceso judicial, acusado de coimas cuya evidencia no se ha podido comprobar. Terminó con Lula da Silva preso, lo que inmediatamente generó también importantes movilizaciones en el Brasil. Hay una noticia también que tiende a estabilizar y a dar continuidad a la política en la región latinoamericana, es la elección de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba después de la renuncia de Raúl Castro. Frente al apocalipsis que amenazaba a la prensa, sobre todo norteamericana, como resultado del fallecimiento de Fidel Castro, la isla y el régimen cubano logró encarrilar institucionalmente un proceso político muy interesante que ha dado como resultado la presidencia de este nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, un hombre joven, un hombre de la generación que no hizo la revolución del año 58. Se produce en julio un encuentro entre el presidente Trump y el presidente Putin. El presidente Putin ha sido reelecto y va a ganar las elecciones legislativas del presidente Trump, y todo tiende a pensar que el presidente de los Estados Unidos ha decidido, y esta es una opinión que yo sé que es controversial, ha decidido poner un cierto coto a las políticas belicistas de su país, preocupado centralmente en generar un proceso de activación económica o de reactivación económica industrial, de crecimiento del mercado interno y de proteccionismo económico, que lejos de enemistarlo con el gobierno de la Federación Rusa de Vladimir Putin, tiende a enemistarlo con los gobiernos de la OTAN europea, es decir, Francia, Alemania en cierto sentido y España. Trump ha puesto en todo lo largo del año 2018 un giro fundamental a la política exterior norteamericana.
Hay elecciones en el Brasil, hay 2 vueltas, ustedes saben, y esas elecciones son precedidas por un atentado al candidato que en ese momento ya se perfilaba como el de mayor capacidad electoral. Este hombre, Jair Bolsonaro, se atenta contra su vida en el sur del país, en Río Grande do Sul, y es herido gravemente, a punto tal que durante todo el último periodo de la campaña electoral no participa, puesto que está internado en un estado que, según la información periodística, era bastante grave. Todo esto termina con la imposibilidad de Lula da Silva de ser candidato a presidente por estar sometido a prisión, la imposibilidad, por otra parte, del candidato del PT, Haddad, de remontar en la voluntad y en el gusto y en las aspiraciones populares y electorales de los brasileños, y termina con el triunfo en el balotaje de Jair Bolsonaro, quien, como saben ustedes, va a asumir como presidente de Brasil mañana, 1 de enero, que es la fecha en que tradicionalmente asumen los nuevos presidentes en el país hermano. Y hay una última noticia que cierra el año y que ha generado también un enorme estupor y sorpresa. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido retirar las tropas norteamericanas de Siria, poniendo punto final a la presencia militar norteamericana en la región. El argumento esgrimido por Donald Trump para ese retiro es haber logrado un triunfo militar sobre el Estado Islámico y las fuerzas mercenarias vinculadas al mismo, el ISIS y todo ello, sabiendo que es más un argumento hacia el orden interno de los Estados Unidos que un argumento cargado de veracidad. En realidad, quien ha logrado terminar con las acechanzas del Estado Islámico, los intentos mercenarios de derrocar al presidente de Siria, ha sido el propio ejército sirio, con la ayuda de Rusia, quien le ha proporcionado elementos estratégicos de defensa que han impedido el triunfo del Estado Islámico, y en realidad han logrado casi erradicar a todas las fuerzas del Estado Islámico del territorio de Siria. Esta última noticia del año es una noticia que en el plano internacional tiene mucha importancia, puesto que genera un enorme conflicto interno en los Estados Unidos, donde sectores del Estado profundo, como se lo llama norteamericano, están en contra de esta decisión, y una gran resistencia por parte de países como Francia, que con Macron quieren un mayor compromiso bélico contra Siria. El año termina entonces, afortunadamente en el orden internacional, con una profunda y sólida aspiración de paz en el Medio Oriente. Vamos a un corte y en un ratito volvemos con lo que pasó en el país, habiendo cuenta de que ya hemos hablado de lo que pasó en el mundo y en sus alrededores. Gracias.